Rockefeller y el ala CFR de su partido pintaron a Barry Goldwater como un peligroso radical que quería abolir la seguridad social, tirar bombas atómicas sobre Hanoi y convertirse en una reencarnación de Mussolini. Gary Allen, el expediente Rockefeller, en las siguientes elecciones, Lyndon Johnson consiguió una victoria aplastante sobre un humillado Goldwater. En 1968 se enfrentaron una vez más dos miembros del CFR, Nixon frente al demócrata Hubert Humphrey. En 1972 el presidente Nixon se impuso sobre el candidato demócrata George McGovern, también miembro del CFR. En 1976 el presidente republicano Gerald Ford del CFR se enfrentó a Carter, miembro del CFR y la CT, y salió derrotado. En 1980 el presidente Carter fue derrotado por Ronald Reagan, que aunque no era miembro del CFR tenía a George Bush como vicepresidente, que si lo era. Lo primero que hizo Reagan al estrenar el cargo fue nombrar rápidamente en su gabinete a 313 miembros del CFR, el tercer candidato independiente en las elecciones de 1980 fue John Anderson, también miembro del CFR. En 1984 el presidente Reagan derrotó al candidato demócrata del CFR, Walter Mondale. En 1988 el contendiente republicano George Bush, el jefe de la CIA y miembro del CFR, ganó a Michael Dukakis, gobernador poco conocido de Massachusetts y por supuesto miembro del CFR. En 1992 el presidente Bush tuvo como competidor a un oscuro gobernador de un estado poco importante, Arkansas, de nombre Bill Clinton, miembro del Club Bilderberg y del CFR. En 1996 Clinton tuvo a un duro competidor en Robert Dole, veterano republicano y miembro del CFR. En 2000 el demócrata Al Gore, también miembro del CFR, se enfrentó al gobernador de Texas, el republicano George W. Bush. Bush hijo no es miembro del CFR, pero como ha sido siempre el caso, está bien representado por el estamento del poder. Todo el equipo de Bush, Condoleezza Rice, Dick Cheney, Richard Perle, Paul Wolfowitz, Lewis Levy, Colin Powell y Robert Zoellick, son miembros del CFR. En 2004, como ya mencioné anteriormente, el presidente en ejercicio Bush derrotó al demócrata John Kerry, miembro del CFR y el Club Bilderberg. De hecho, desde 1928 a 1972 siempre ha ganado las elecciones presidenciales un miembro del CFR, excepto en el caso de Lyndon Johnson, que compensó con creces al estamento del poder colocando en puestos claves del gobierno a miembros del CFR. El engaño público es completo, porque aunque cambian las administraciones que pasan sucesivamente de republicanos a demócratas, los puestos los ocupan siempre miembros del CFR, como escribió en julio de 1958 el conocido periodista Joseph Kraft en la revista Harper. El cónsul desempeña un papel fundamental en el acercamiento de los dos grandes partidos, aportando de forma extraoficial un elemento de continuidad. Cada vez que se da un cambio de guardia en Washington no es nada sorprendente. El presidente Clinton, también miembro del CFR, el Club Bilderberg y la Comisión Trilateral, empleó a casi 100 miembros del CFR en su administración. George Bush padre tenía a 387 miembros del CFR y la CT en su administración. Ronald Reagan 313. Nixon al inicio de su administración colocó a 115 miembros del CFR en las posiciones claves de su equipo ejecutivo. De los 82 primeros nombres que formaron parte del gabinete del presidente Kennedy, 63 pertenecían al CFR según un informe del 1 de septiembre de 1961 de Arnold Weichmann para Christian Science Monitor, titulado simplemente CFR. El CFR ha sido una auténtica agencia de empleo para los gobiernos demócratas y republicanos. Como verá el lector una y otra vez a lo largo de este capítulo, la mayor parte de los puestos en la administración americana, sea bajo presidente republicano o demócrata, están ocupados por miembros del CFR. El equipo de Clinton y Gore
fue financiado y apoyado también por el CFR. El presidente del CFR es David Rockefeller. Los presidentes de los gobiernos van y vienen, pero el poder del CFR y sus objetivos permanecen. George Bush, candidato presidencial demócrata en 4 ocasiones en la década de 1960 a 1970, hizo famoso el eslogan de que no hay un gramo de diferencia entre los partidos demócrata y republicano. No se ha preguntado nunca por qué no cambian las políticas gubernamentales a pesar de que se hayan producido cambios en la filosofía de gobierno. Independientemente de que se trate de un demócrata, un republicano, un conservador, un liberal, el que esté en el poder, la diferencia retórica que emplean los candidatos parece tener muy poca influencia en quien gana realmente las elecciones, que es siempre la misma gente que mueve los hilos de las marionetas. La razón de esto, afirma Gary Allen en su brillante y agotado éxito de ventas El expediente Rockefeller, es que mientras demócratas y republicanos de base generalmente tienen diferentes visiones sobre economía, actividades federales y demás acciones políticas, a medida que se sube la pirámide política, los dos partidos se parecen más y más. ¿Qué están intentando conseguir los Rockefellers con su CFR? De hecho, como veremos a continuación, el objetivo del círculo de poder del CFR no ha cambiado desde su fundación en 1921 en el Hotel Majestic de París. En el número de celebración del 50 aniversario Foreign Affairs, la publicación trimestral oficial del CFR, Kingman Brewster Jr., embajador estadounidense en el Reino Unido y presidente de la Universidad de Yale, escribió el artículo principal titulado Reflexiones sobre nuestro propósito nacional, y no se contuvo a la hora de definir ese propósito. Nuestro propósito nacional debería ser abolir la nacionalidad americana, y al mismo tiempo arriesgamos invitando a otros países a compartir su soberanía con nosotros. Dichos riesgos incluyen el desarme hasta el punto de que Estados Unidos no podría hacer nada contra la fuerza de paz del gobierno global de la ONU. Estados Unidos debería entregar felizmente su soberanía al gobierno mundial en interés de lo que él llama la comunidad mundial, sinónimo de lo que a los medios de comunicación les gusta denominar ahora la comunidad internacional. Estas propuestas secretas reflejan el trabajo de docenas de diferentes agencias y comisiones que describiremos detalladamente más adelante en este capítulo, aunque ahora podemos encontrar un avance de todo ello en el informe Nuestro vecindario global de la Comisión del Gobierno Global, un proyecto que dibuja el futuro papel de la ONU. Como supergobierno global, la cursiva es mía. Richard N. Gardner, ex asistente del secretario de Estado, escribió en abril de 1974 en la revista Foreign Affairs que en breve la Casa del Orden Mundial tendrá que construirse de abajo arriba y no al revés. Una erosión paulatina de la soberanía nacional dará mucho más frutos que el típico asalto al antiguo. James Warburg, hijo del fundador del CFR, Paul Warburg, y miembro del equipo de pensadores de Franklin D. Roosevelt, formado por personas externas al gobierno, entre los que se incluían profesores, abogados y otros, que iban a Washington a aconsejarlo sobre cuestiones económicas. Declaró ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado el 17 de febrero de 1950 que tendremos un gobierno mundial, queramos o no, con nuestro consentimiento o sin él, y todavía lo dice más claramente el mismo Henry Kissinger en un discurso pronunciado en la reunión del Club Bilderberg de Evian, Francia, el 21 de mayo de 1992, transcrito en una grabación llevada a cabo por uno de los delegados suizos cuyo nombre no puede ser revelado por las terribles represalias que se tomarían contra él. Los estadounidenses de hoy se indignarían si tropas de la ONU entraran en Los Ángeles para restaurar el orden, pero que duda cabe de al día siguiente esas mismas personas no los agradecerían. Y más aún si se les dijese que hay una amenaza externa en algún lugar, real o inventada, que pone en peligro la existencia de todos. La gente suplicaría entonces la intervención de los líderes mundiales para librarnos de tal amenaza. Todo ser humano teme a lo desconocido. Si les presentamos ese escenario, estarán más que dispuestos a cedernos sus derechos individuales para que un gobierno mundial les garantice el bienestar.
En su libro The Future of Federalism, Nelson Rockefeller proclamó: ninguna nación puede defender hoy su libertad o satisfacer las necesidades y aspiraciones de su propio pueblo, desde dentro de sus propias fronteras o a través de sus únicos recursos, y así la nación-estado sola, amenazada de tantas formas, no parece tan anacrónica ahora como las ciudades-estado griegas en los tiempos antiguos. De hecho, el CFR ha estado planificando el nuevo orden mundial desde antes de 1942. Un editorial publicado en la página 2 del Baltimore News Post del 7 de diciembre de 1941, el día del ataque a Pearl Harbor, muestra cómo los pensamientos del CFR se insinúan en las mentes de las masas a veces mucho antes de que se hable explícitamente de los temas en cuestión. Según el número del 7 de diciembre de este periódico, Gray cree que la nueva Liga Mundial formulará una declaración básica de los derechos humanos, y efectivamente esa declaración fue más tarde adoptada por las Naciones Unidas. Así es como trabaja así trabaja la insinuación. Gray explica en el artículo escrito en 1941 que para proteger esos derechos el sistema se reservará el poder de castigar a las personas en determinados casos. Hasta ahora la ley internacional trataba de casos relativos a naciones, dejando la regulación de las personas individuales a las autoridades nacionales. Ahora la ONU tiene el derecho de secuestrar a determinados individuos y llevarlos a juicio ante el Tribunal de la Haya. Ante tal travestismo de la justicia, miembros de nuestra familia es secuestrado y asesinado por comentar algo que el nuevo orden mundial encuentra ofensivo a sus intereses más remotos. El Dr. Quincy Wright, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Chicago, hizo la más cara y temprana declaración sobre el nuevo orden mundial cuando en 1941 describió el nuevo orden mundial como lo contrario al nuevo orden de Hitler. Wright dejó claro que la soberanía nacional y la independencia de las naciones individuales estarían limitadas por un gobierno mundial. Terry Woermann, en su charla sobre el nuevo orden mundial en la Ralph Steiner House de Londres, el 25 de octubre de 1998, explicó a un auditorio de 1.500 personas que el Dr. Wright se refería en su tiempo a los tres sistemas continentales, unos Estados Unidos de Europa, un sistema asiático y una Unión Panamericana. Wright también predijo que cada sistema continental tendría una fuerza militar común y que los ejércitos nacionales serían drásticamente reducidos o directamente prohibidos. La escritora estadounidense J. Miriam Rebach, 1900 a 1985, que escribió bajo los seudónimos Taylor Calden, Marcus Holland y Max Reiner, fue una combativa patriota que luchó vigorosamente por la libertad y la justicia, por lo tanto en contra del Club Bilderberg y el CFR. Esta autora escribió durante muchos años en la única publicación norteamericana libre e independiente, Liberty Lobby, antiguos propietarios de la ahora difunta revista Spotlight, que renació de sus cenizas para asumir un nombre incluso mejor, American Free Press, donde trabaja mi amigo James Tucker Jr., auténtico sabueso del Club Bilderberg. En uno de sus últimos artículos en The Review, All the News, predecesor de New American, el 29 de mayo de 1974, poco antes de sufrir la embolia que la dejó sorda e incapaz de hablar en 1980, dijo: muchos de nosotros todavía nos atrevemos a protestar y continuaremos haciéndolo mientras Dios nos dé aliento. Para ser eficaces sabemos que debemos dirigir nuestros ataques a los auténticos criminales, a los ricos y poderosos, a esa élite secreta que conspira día y noche por esclavizarnos. Incluso nuestro propio gobierno es ahora su víctima, ya que son ellos quienes escogen a nuestros gobernantes. Los nominan y los defenestran mediante el asesinato o la calumnia. He luchado contra esos enemigos de la libertad en todos los libros que han escrito, pero pocos son los que me han escuchado a mí o a quienes han hablado de esta conspiración, y ya empieza a ser tarde.
Los estadounidenses deben escuchar y actuar o asumir la oscura noche de esclavitud que nos acecha y que será peor que la muerte. El plan, según dijo la escritora, es gradual y astuto. Los conspiradores del CFR saben bien que los estadounidenses arman la libertad y que nunca aceptarán voluntariamente el yugo de la esclavitud y de un superestado mundial. Esa es la razón de que hayan desarrollado un plan tan taimado y enrevesado durante todos estos años. La libertad no es gratuita, cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. La esclavitud sí lo es. De todas formas, con el advenimiento de un gobierno mundial, un ejército mundial, una religión universal y moneda única, ¿por qué querría la familia Rockefeller someter una soberanía, un poder gubernativo y una riqueza estadounidense que ya controla en aras de un gobierno mundial? ¿Ese gobierno mundial no amenazaría su poder financiero? ¿No es esa posibilidad, por lo tanto, la última cosa que desearían? A no ser, por supuesto, que los Rockefellers, el Club Bilderberg y el CFR esperen controlar también el gobierno mundial. Podría ser el último objetivo del gobierno mundial fuese crear un solo mercado globalizado controlado por un gobierno mundial, que controlase a su vez los tribunales, las escuelas, los hábitos de lectura y los pensamientos de las personas, vigilado por un ejército mundial, regulado financieramente por un banco mundial a través de una sola moneda global y poblado por una población reconectada a un ordenador global a través de un microchip. ¿Podría ser que Taylor Candle estuviese en lo cierto cuando afirmaba que solamente la esclavitud es gratis? Es importante entender que las conferencias y encuentros del CFR, el Consejo de las Américas, el RIA, el Instituto de Relaciones Pacíficas, la Comisión Trilateral, la Fundación Gorbachev, la Fundación Bill Gates, etc., no son los lugares donde se toman las decisiones más importantes o se definen las nuevas estrategias. Esos encuentros sociales capitalizan el trabajo de los grupos de discusión y estudio del CFR. Según el capítulo How the Power Elite Make Foreign Policy del libro de Higher Circles 1970 de G. William Domhoff, un escritor e investigador de los métodos usados por las organizaciones helísticas para conseguir el consenso, el CFR ha operado históricamente de la siguiente manera. Pequeños grupos de unos 25 líderes procedentes de las 6 categorías confabuladas: industriales, financieros, ideólogos, militares, especialistas profesionales, abogados, médicos, sindicatos, que reúnen para hablar de diferentes temas de asuntos exteriores. Estos grupos de debate exploran los temas de una manera general, intentando definir problemas y alternativas. Tales grupos frecuentemente conducen a la ulterior creación de un grupo de estudio. Los grupos de estudio trabajan para los auspicios de una beca del Council financiada por Carnegie, Ford y Rockefeller o miembro del personal. G. William Domhoff cita al politólogo Lester Milbrand en su libro, según el cual el CFR, financiado por la Fundación Ford, ha funcionado históricamente de la siguiente forma. El CFR, aunque no esté financiado por el gobierno, trabaja tan estrechamente con él que es difícil distinguir lo que hace autónomamente de lo que hace estimulado por el gobierno. La fuente de ingresos del CFR la constituyen las empresas y fundaciones más importantes del país. En cuanto a las fundaciones, la mayor financiación ha procedido de la Fundación Rockefeller, la Corporación Carnegie y la Fundación Ford. G. William Domhoff concluye diciendo: de todas las fundaciones que apoyan al CFR están a su vez dirigidas por hombres de la Bechtel Construction, del Chase Manhattan, de Kimberly-Clark, de Monsanto Chemical y docenas de otras empresas. Y más aún, para completar el círculo, la mayor parte de los directores de estas fundaciones son miembros del CFR. A principios de la década de 1960, Dan Smith halló que 12 de los 20 miembros del Consejo de la Fundación Rockefeller, 10 de los 15 miembros de la Fundación Ford y 10 de los 14 miembros de la Corporación Carnegie eran miembros del CFR. En 1968, el exdirectivo de la Fundación Ford y exagente de la CIA, Bissell, le dijo al grupo de discusión del CFR lo siguiente:
Para que la agencia sea eficaz tendrá que hacer un uso creciente de instituciones privadas, aunque las relaciones ya muy deterioradas no puedan resucitarse. Necesitamos trabajar con un mayor nivel de secretismo y prestar más atención al uso de intermediarios. La cara exterior de la CIA, su contacto con el mundo exterior, necesita ser protegida. Si los diferentes grupos no hubiesen conocido la fuente de sus ingresos, el perjuicio subsiguiente de las revelaciones hubiera sido mucho mejor. Por lo tanto, debe mejorarse el punto de contacto entre la CIA y los grupos privados, incluidas asociaciones de estudiantes y empresarios. La CIA se relaciona con varios grupos privados, como explica Richard Cummings en su libro de Pied Piper sobre Ayar K. Lowenstein y el sueño liberal, un congresista de los Estados Unidos que destacó en las décadas 1960 y 1970 por reclutar a blancos en el movimiento de los derechos civiles y por liderar al grupo opositor a la reelección del presidente Johnson. Esclavitud global. La siguiente parte trata del compromiso secreto del gobierno de los Estados Unidos, apadrinado por el CFR, para ceder irrevocablemente los medios de protección de su soberanía nacional a las Naciones Unidas y, en última instancia, confiscar todas las armas, propiedad de sus propios ciudadanos, como parte de un programa de futuro desarme global. El problema es que el futuro, en lo que respecta a este programa en particular, parece estar muy cerca. Aunque oficialmente elaborados en septiembre de 1961, es extremadamente difícil seguirle la pista a estos documentos debido a su delicada naturaleza o a sus amplias implicaciones. Por ejemplo, tomemos la publicación 72-77 del Departamento de Estado, publicada en su versión íntegra de 35 páginas con el título Programa para la Carrera hacia la Paz, por la Agencia para el Control de las Armas y el Desarme, publicación número 4, serie general número 3, mayo de 1962. Desde su publicación en 1962, el documento ha estado no disponible, según numerosas investigaciones que he llevado a cabo en la CIA, la Marina, el Ejército de los Estados Unidos, etc. Finalmente, el capitán de una división de contrainteligencia en los Estados Unidos me lo enseñó arriesgando su empleo y su vida en ello. Su título completo, Liberarse de la Guerra, Programa de los Estados Unidos para el Desarme General y Completo en un Mundo de Paz, publicado 72-77 del Departamento de Estado, elaborado en septiembre de 1961. Introducción. Este nuevo programa plantea la reducción progresiva de la capacidad de las naciones para entablar guerras y el desarrollo simultáneo de las instituciones internacionales para dirimir disputas y mantener la paz. Se basa en 3 principios considerados esenciales para la consecución de un progreso práctico en el terreno del desarmamento. Primero, debe producirse una inmediata acción de desarme. Debe llevarse a cabo un esfuerzo ininterrumpido y tenaz hacia el objetivo del desarme general y completo. Al mismo tiempo, es importante poner en marcha medidas específicas tan pronto como sea posible. Segundo, todo compromiso de desarme debe estar sujeto a controles internacionales eficaces. La organización de control tiene que disponer de los medios humanos y materiales necesarios para asegurar las reducciones o limitaciones que se acuerden. Tercero, debe establecerse una adecuada maquinaria para el mantenimiento de la paz. Existe una relación inseparable entre la reducción progresiva del armamento de las naciones y el desarrollo de unos mecanismos internacionales para el mantenimiento de la paz. Probablemente las naciones no cederán sus medios de autoprotección si faltan vías alternativas de salvaguarda de sus legítimos intereses. Ello solo se logrará a través del progresivo desarrollo de instituciones internacionales bajo el mando de la ONU y mediante la creación de una fuerza de paz de las Naciones Unidas que asegure la paz a medida que se desarrolla el proceso de desarme. Objetivos generales y específicos del desarme. El objetivo global de los Estados Unidos es crear un mundo libre, seguro y pacífico de estados independientes con criterios comunes sobre justicia y conducta internacional, sujetos al mandato de la ley. Un mundo que haya conseguido un desarme completo y general bajo un efectivo control internacional y un mundo en el que la adaptación al cambio se lleva a cabo de acuerdo con los principios de las Naciones Unidas.
Para hacer posible tal objetivo general, el programa establece los siguientes objetivos específicos hacia los que las naciones deberían dirigir sus esfuerzos: la disolución de todas las Fuerzas Armadas nacionales y la prohibición de su restablecimiento en cualquier forma, a excepción de lo necesario para garantizar el orden interno del país. Contribuir a la fuerza de paz de las Naciones Unidas, la eliminación de los arsenales nacionales de todo tipo de armamento, incluido las armas de destrucción masiva y los medios para su distribución, la excepción de las requeridas por la fuerza de paz de las Naciones Unidas y para el mantenimiento del orden interno del país. La institución de medios efectivos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos internacionales, la resolución de disputas internacionales y la defensa de los principios de las Naciones Unidas. El establecimiento y funcionamiento efectivo de un departamento de desarme internacional dentro del marco de las Naciones Unidas para asegurar el cumplimiento en todo momento del compromiso de desarme. Principios de actuación. A medida que los estados renuncien a sus armas, las Naciones Unidas deberán reforzarse progresivamente para mejorar su capacidad de asegurar la seguridad internacional y la resolución pacífica de disputas. Fases del desarme. El programa establece unas medidas progresivas de desarme que tendrán lugar en 3 fases, lo cual permitirá el desarrollo simultáneo de las instituciones internacionales. Primera fase. La primera fase contempla medidas que se reducirán significativamente la capacidad de las naciones para entablar guerras agresivas. Se reducirán los ejércitos, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y la Unión Soviética estarán limitadas a 2.1 millones de hombres cada una, con niveles apropiados que no exceden de esa cantidad para otros estados importantes a nivel militar. Los niveles de almacenamiento serán reducidos en correspondencia y su producción limitada. Se reforzará el poder de la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas, se tomarán medidas para aumentar la capacidad de las Naciones Unidas para el arbitrio, para el desarrollo de una ley internacional y para el establecimiento de la segunda fase de una Fuerza de Paz permanentemente de la ONU. Se establecerá una organización internacional para el desarme y la verificación efectiva del programa de desarme. Se ampliarán progresivamente sus funciones a medida que avance el desarme. Se certificará a todos los estados de que las reducciones acordadas están teniendo lugar y que los ejércitos y fuerzas remanentes no excederán los límites permitidos. Se determinará la transición de una fase a otra. Se llevarán a cabo reducciones ulteriores de las Fuerzas Armadas, armamento y medios militares de los estados, incluidos los vehículos para las armas estratégicas, nucleares y las armas de contraataque. Se prohibirá la fabricación de armas a excepción de los tipos y cantidades que necesite la Fuerza de Paz de la ONU y las necesarias para el mantenimiento del orden interno de los países. El resto del armamento será destruido o reconvertido para propósitos pacíficos. La capacidad de las Naciones Unidas para mantener la paz será lo bastante fuerte y los compromisos de todos los estados suficientemente ambiciosos como para asegurar la paz y la resolución justa de diferencias en un mundo desarmado. Resumen de los objetivos de un programa de desarme completo y general a un mundo pacífico: la disolución de todas las Fuerzas Armadas nacionales y la prohibición de su restablecimiento en cualquier forma, a excepción de lo necesario para garantizar el orden interno del país y contribuir a la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas. A medida que los estados renuncien a sus armas, las Naciones Unidas deben reforzarse progresivamente para mejorar su capacidad y asegurar la seguridad internacional y la resolución pacífica de las disputas, así como para facilitar el desarrollo de la cooperación internacional en tareas comunes para el beneficio de la humanidad. Trama de la Operación Jardín. Plan Antidisturbios Civiles de los Estados Unidos 55-2. Aunque fue descatalogado bajo la Ley de la Libertad de Información del 30 de marzo de 1990, tardé más de 3 años en obtener una copia completa de la trama de la Operación Jardín del gobierno de los Estados Unidos. La publicación original es del 1 de junio de 1984. Todos los materiales presentados aquí han sido desclasificados y según el plan de guía para la clasificación de las fuerzas aéreas
Este documento de unos 200 páginas no se entrega bajo la normativa de protección de información de la Seguridad Nacional, pues reemplaza el Operation Plan 355, 10 del 16 de julio de 1973. La información es facilitada por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, USAF, bajo la supervisión del general Alexander K. Davison, director del Departamento de Operaciones, según las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Aunque el documento está desclasificado, está destinado solamente a uso oficial según la normativa AFR 1230. Este plan contiene información para uso interno del Departamento de Defensa y su distribución pública facilitaría la violación de la ley. Apéndice 5 del anexo E del Plan 55.2 anexo Z antidisturbios civiles. Otras referencias 10 United States Codes 331, 332, 333, 8500, 1385, MARC 105-1, MARC 105-18, AR 115-10, AFR 105-3, PDD-25. Este documento es clasificado pero extremadamente difícil de conseguir, cuyo fin es controlar los disturbios civiles. Es el plan principal por el cual la Guardia Nacional de cada estado de los Estados Unidos elaborará su propio plan operacional para enfrentarse a los disturbios de gran envergadura y llevar a cabo detenciones en masa. En este documento firmado por la Secretaría del Ejército se asigna como agente ejecutivo del Departamento de Defensa DoD para el control de operaciones de los disturbios civiles bajo el Plan 55.2. Puede usar apoyo logístico de aéreo para asistir a los comandantes militares de los 50 estados del Distrito de Columbia, del país asociado de Puerto Rico y de las posesiones y territorios estadounidenses o cualquier subdivisión política posterior. El nombre oficial de este proyecto es Trama de la Operación Jardín. El anexo A, sección B de la Trama de la Operación Jardín define a los grupos de milicianos, los cultos religiosos, los manifestantes por la reducción de impuestos y en general cualquiera que disienta con el gobierno como elementos perturbadores. Ello conduce al uso de la fuerza contra cualquier extremista o disidente que perpetre cualquier forma de desorden civil. Bajo la sección D, una orden ejecutiva presidencial autorizará e indicará al secretario de Defensa que use las Fuerzas Armadas para restaurar el orden en los Estados Unidos. Apéndice 1 al anexo USAF del Plan 565-2 antidisturbios civiles por SGH, JCS, PV 6, volumen 5, AFR 160-5, por el cual se proporciona un programa para la colaboración entre el Ejército de Estados Unidos y la Guardia Nacional junto con las Naciones Unidas en dichas operaciones. Esto vincula a las unidades seleccionadas de la Guardia Nacional con los Ministerios de Defensa de la Asociación para la Paz. Este programa es un esfuerzo por proporcionar apoyo militar a las autoridades civiles en respuesta a emergencias civiles. Bajo la Directiva Presidencial número 25, este programa sirve para cimentar las relaciones entre los ciudadanos de los Estados Unidos y el Ejército Global de las Naciones Unidas de las democracias emergentes de los países de Europa Central y del Este. Esto pone a todas las Fuerzas Armadas bajo jurisdicción de las Naciones Unidas. Planes secretos. ¿Qué relación real existe entre los cierres precipitados de las bases militares estadounidenses y canadienses y reducción de las Fuerzas Armadas y el nuevo orden mundial y esta nueva policía mundial? ¿Por qué algunas de estas bases estadounidenses destinadas al cierre están siendo sometidas ahora a caras reformas y ampliaciones? ¿Por qué de repente el control armamentístico es una prioridad política acelerada y generalizada a nivel legislativo? La respuesta está en una copia del volumen 9 de la edición de 1982, no la edición actual reemplazada del Código de Estados Unidos, el conjunto de leyes de ese país. Huelga decir que sin los contactos apropiados dentro del mundo del espionaje sería absolutamente imposible descifrar los cambios e implicaciones de las omisiones. Para descifrar esos datos conté con la ayuda de un conocido de mi abuelo. Ambos fueron coroneles de la KGB.
vayas a la página 554, donde se encontrará el inicio de la Ley Pública número 87-297 de 1961. Esta información adicional me ha sido confirmada independientemente por el director de la excelente página web sobre inteligencia con base en Toronto, New World Order Intelligence Update. Desafortunadamente esta persona sufrió un atentado y ahora permanece escondida. Esta ley fue firmada por el presidente Kennedy en 1962. Ha sido sometida a 18 enmiendas posteriores y desde entonces todos los presidentes han ido aplicando gradualmente sus disposiciones. La ley hace un llamamiento a la eliminación de las fuerzas nacionales de Estados Unidos y declara que nadie puede poseer un arma de fuego o letal a excepción de la policía o el personal militar. Los pasos progresivos de su aplicación son la reducción de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a 2.1 millones de efectivo, la irrevocable función con las fuerzas chinas y rusas en 2 fases para formar el ejército mundial, el 50% de la fuerza DoD para el control de operaciones de los disturbios civiles. Bajo el plan 55-2 puede usar apoyo logístico y aéreo para asistir a los comandantes militares de los 50 estados del Distrito de Columbia, del país asociado de Puerto Rico y de las posesiones y territorios estadounidenses o cualquier subdivisión política posterior. El nombre oficial de este proyecto es Trama de la Operación Jardín. El anexo A, sección B de la trama de la Operación Jardín define a los grupos de milicianos, los cultos religiosos, los manifestantes por la reducción de impuestos y en general cualquiera que disienta con el gobierno como elementos perturbadores. Ello conduce al uso de la fuerza contra cualquier extremista o disidente que perpetre cualquier forma de desorden civil. Bajo la sección D, una orden ejecutiva presidencial autorizará e indicará al secretario de Defensa que use las Fuerzas Armadas para restaurar el orden en los Estados Unidos. Apéndice 1 al anexo USAF del Plan 55-2 Antidisturbios Civiles por CSGH JCS PV 6 volumen 5 AFR 160-5 por el cual se proporciona un programa para la colaboración entre el Ejército de Estados Unidos y la Guardia Nacional junto con las Naciones Unidas en dichas operaciones. Esto vincula a las unidades seleccionadas de la Guardia Nacional con los Ministerios de Defensa y la Asociación para la Paz. Este programa es un esfuerzo por proporcionar apoyo militar a las autoridades civiles en respuesta a emergencias civiles. Bajo la Directiva Presidencial número 25, este programa sirve para cimentar la relación entre los ciudadanos de los Estados Unidos y el ejército global, de las Naciones Unidas, de las democracias emergentes de los países de Europa Central y del Este. Esto pone a todas las Fuerzas Armadas bajo jurisdicción de las Naciones Unidas. Planes secretos. ¿Qué relación real existe entre los cierres precipitados de las bases militares estadounidenses y canadienses y reducciones de las Fuerzas Armadas y el nuevo orden mundial y esta nueva policía mundial? ¿Por qué algunas de estas bases estadounidenses destinadas al cierre están siendo sometidas ahora a caras reformas y ampliaciones? ¿Por qué de repente el control armamentístico es una prioridad política acelerada y generalizada a nivel legislativo? La respuesta está en una copia del volumen 9 de la edición de 1982, no a la edición actual reemplazada del Código de Estados Unidos. El conjunto de leyes de ese país huelga decir que sin los contactos apropiados dentro del mundo del espionaje sería absolutamente imposible descifrar los cambios e implicaciones de las omisiones. Para descifrar esos datos conté con la ayuda de un conocido de mi abuelo. Ambos fueron coroneles de la KGB. Váyase a la página 554. Bueno, ha sido sometido a 18 enmiendas posteriores y entonces todos los presidentes han ido aplicando gradualmente sus disposiciones. La ley, un llamamiento a la eliminación de las fuerzas nacionales de Estados Unidos y declara que nadie puede poseer un arma de fuego letal a excepción de la policía o el personal militar.
John White, director de New World Order Intelligence Update, que ahora se ve obligado a ocultar su paradero, me ha dirigido la atención a las páginas y secciones más relevantes a la página 554, la página 555 en la parte derecha de la misma define desarme como eliminación de las fuerzas de los Estados Unidos y hace un llamamiento a la restricción absoluta de las armas mortales en manos privadas. La página 557, sección A y D, donde de nuevo se requiere que los Estados Unidos eliminen sus fuerzas armadas. La página 558 trata de la formulación de las medidas políticas, por ejemplo, el cumplimiento de sus objetivos. George Bush dijo que el traspaso de autoridad al secretario general de la ONU estaba en transición. La Corte Suprema dictaminó que la Constitución de Estados Unidos y su disposición estuviera bajo el fuero de la ONU y las resoluciones de las unidades y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están actuando en el interín como policía mundial. Las disposiciones de esta ley se hallan explicadas con más detalle en la publicación 7277 del Departamento de Estado, también especificadas de forma completa en el documento de 35 páginas que lleva por título Programa para la Carrera hacia la Paz, de la Agencia para el Control de las Armas y el Desarmamento, publicación número 4, serie general número 3, mayo de 1962. Puede parecer todo increíble, pero allá está. En negro sobre blanco las implicaciones son impresionantes y el continuo cierre de bases militares por todo Estados Unidos. Dice, adquiere una nueva perspectiva cuando se ve a la agenda a seguir que dicta la ley al gobierno de Estados Unidos, una ley canadiense de 1995. Requiere que en Canadá se registren los 7 millones de rifles y demás armas antes de 2004, según el último informe público de la Comisión de Armas de Fuego de Canadá, esto es del 2003, se han registrado ya 6.818.073 armas de fuego restringidas, no restringidas y prohibidas de acuerdo a la Ley de Armas de Fuego, 6.818.073. La persona que no cumpla con esta obligación habrá cometido un grave delito. Muchos canadienses y estadounidenses ven acertadamente este hecho como el preludio a la confiscación de armas al por mayor. Desde su creación, el North American Free Trade Agreement, Tratado de Libre Comercio TLC o NAFTA, en sus siglas en inglés, entre Estados Unidos, México y Canadá, por el cual las tres naciones constituyen una unión aduanera a imagen y semejanza de lo que fue la Comunidad Económica Europea durante sus 3 primeras décadas de existencia. Ha sido una pequeña pero vital parte de algo mucho más grande, primero de la Unión Continental y después del federalismo mundial. Véanse los apéndices sobre las reuniones del Club Bilderberg. John White me ha advertido que no me deje confundir por el término formulación de políticas de la página 558, el volumen 9 del Código de Estados Unidos de 1982, según White y varias fuentes independientes dentro de la CIA, fue reescrito en 1963 para pacificar a los objetores y prohíbe la retirada de armas de fuego a la población o la reducción de la Fuerza Armada Nacional, a no ser que se lleve a cabo en conformidad de un tratado al que llegue el presidente o sea autorizado por el Congreso. Los fueros de la ONU son considerados como un tratado vinculante, así que todo lo que se requiere es una resolución de la ONU o una ley del Congreso que prohíba el armamento de los ciudadanos. El padre de George Bush, Preston, ayudó a que el Congreso aprobase esta ley 87-297.